discípulos y maestros. Maestro, ¿qué obstáculos puede encontrar un buscador que atraviesa la disciplina del despertar al inconsciente colectivo y al inconsciente cósmico? ¿Qué precauciones puede tomar para evitarlos? Por favor, explícanos esto. Alguien desea ir a las profundidades del océano, pero se ata a la orilla con cadenas. Quiere sumergirse en las profundidades y también quiere saber qué dificultades y obstáculos deberá afrontar. Debemos decirle que su primer obstáculo será dejar de aferrarse a las cadenas en la orilla. El segundo será aprender a nadar para salvarse, en lugar de lanzarse directamente a las profundidades. El tercer obstáculo será la experiencia de esas profundidades, que es como la muerte misma. A medida que desciende, comenzará a perderse a sí mismo, y cuando alcance la profundidad final, solo habrá muerte. El mundo nos rodea, y nos hemos aferrado a muchas cosas en él. Este fuerte apego es el mayor obstáculo en nuestro camino hacia la profundidad del ser. Buda solía decirles a sus monjes, a sus sannyasins, que la vida es un gran engaño, y quien comprende el significado de esta afirmación pierde el control sobre ella. Así pues, intenten comprender esta primera clave. La vida es un engaño. Las cosas no son lo que parecen, y nada de lo que anhelamos se cumple. Buscamos la felicidad y encontramos la infelicidad. Buscamos la vida y encontramos la muerte. Deseamos la fama, y lo único que nos queda es la infamia. Aspiramos a la riqueza, pero nuestra pobreza interior crece sin cesar. Anhelamos el éxito, y nuestra vida entera es una larga historia de fracasos. Comenzamos con la intención de vencer y regresamos derrotados. Es esencial comprender el carácter engañoso de nuestra vida. Si quien busca la introspección se da cuenta de que la vida es un gran engaño, entonces el dominio que la vida ejerce sobre él se aflojará, desaparecerá. Su mano, que sujeta la cadena a la orilla, se soltará de inmediato. Lo sabemos, pero no queremos verlo, lo ignoramos. Queremos convencernos de que la vida no nos engaña. De esta manera, pretendemos autoengañarnos. La vida es solo una oportunidad. Para algunos se convierte en un instrumento de despertar, y para otros, en una excusa para dormirse. Es como confundir una cuerda con una serpiente en la oscuridad mientras se camina por el camino. No quiero ver la cuerda como una serpiente, pero la veo como tal. La cuerda es simplemente una excusa. Me imagino una serpiente en ella y salgo corriendo, sudando. En realidad, la serpiente no está en la cuerda, sino en mí. No es correcto decir que la cuerda me engañó. Es mi proyección sobre la cuerda la que me engañó. Si me acerco a examinarla, veo la cuerda con claridad, y mi miedo desaparece de inmediato. Por eso es importante mirar la vida con precisión, tal como es. Cuando nace un niño, llora, y todos nos alegramos y celebramos el nacimiento con música. Esto es un error. Cuando nació Zoroastro, rió. Hasta entonces, ningún niño había reído al nacer. Desde entonces, la gente se pregunta por qué Zoroastro rió al nacer. La pregunta aún no tiene respuesta, pero creo que Zoroastro debió reírse de la gente que lo rodeaba, que estaba feliz y cantaba. Todo nacimiento está precedido por la muerte. Así que la gente que se alegraba por el nacimiento se aferraba con fuerza a una serpiente, confundiéndola con una cuerda, y Zoroastro debió reírse de ellos. Debió reírse de quienes ven la vida superficialmente y no profundizan en su significado. También nos quedamos con la vida en sus apariencias porque no podemos ver el alma. A pesar de la realidad que la vida nos muestra, le cerramos los ojos. La vida quiere ser visible, pero nos negamos a verla. Un anciano, amigo mío, perdió a su hijo. Estaba llorando, muy triste. Cuando fui a su casa, me preguntó cómo era posible que hubiera perdido a su hijo pequeño. Le respondí, mejor pregúntate cómo es que tú, con 80 años, aún no has muerto. La muerte no es algo que deba sorprendernos.
Podemos preguntarnos sobre todo lo demás, pero la muerte es lo único seguro en el mundo. Todo sucede, todo puede suceder, todo cambia, pero solo la muerte permanece, tan constante como la estrella polar. La vida es insegura. Todo el sistema vital está plagado de inseguridad. La inseguridad está presente en todas partes, pero seguimos sintiéndonos completamente seguros. Creemos que todo está bien. Es dudoso que algo esté bien, pero la mente humana se autoengaña. Sigue diciendo que todo está bien cuando nada lo está, cuando el suelo bajo sus pies se vuelve más resbaladizo cada día. Cuando solo la muerte parece acercarse, el hombre dice que todo está bien. Buda solía aconsejar a sus sannyasins que fueran al crematorio para comprender la esencia de la vida. Pero cuando vamos a un crematorio, perdemos el tiempo hablando de la muerte de alguien que ha fallecido. Regresamos hablando de su muerte, de lo inesperada que fue, etc. Nunca nos detenemos a pensar que cada muerte es una advertencia sobre la nuestra. Si pudiéramos ver la vida en toda su verdadera esencia, nuestro apego a ella, nuestra fascinación por ella, disminuiría automáticamente. Hemos mantenido deliberadamente los crematorios en las afueras de las ciudades para no tener que verlos. Los embellecemos para ocultar la muerte entre las flores. Construimos toda nuestra vida como un gran engaño. Por eso les digo que quien desee adentrarse en el inconsciente, tocar esas profundidades interiores, tendrá que desprenderse del mundo exterior. Lo primero que debemos recordar es que las cosas en este mundo no son lo que parecen. ¿Acaso llevamos la cuenta de todas las veces que hemos deseado ser felices y de nuestros logros? No solemos hacer ese tipo de cálculos. Cada noche revisamos nuestras cuentas para ver cuánto ganamos y cuánto perdimos durante el día. Pero nunca nos detenemos a reflexionar sobre lo que hemos ganado y lo que hemos perdido en la vida. Si reflexionamos sobre esto cada noche durante algunos días, nos resultará muy difícil albergar esperanzas de felicidad para el futuro. Y cuando nos sea absolutamente imposible tener esperanzas de felicidad, entonces comenzará nuestro viaje interior. Mientras esperemos encontrar la felicidad en el mundo exterior, el viaje interior jamás podrá comenzar. Así pues, lo primero que debemos recordar es que la vida es un engaño, pero este engaño solo se desmorona en el último momento, cuando ya no queda nada por hacer. ¿Realmente se desmorona en el último momento? Generalmente sucede que seguimos repitiendo esos viejos deseos, para fortalecer nuestras esperanzas en el futuro, para mantener viva la esperanza de una felicidad futura. Así, la muerte se convierte en la causa de un nuevo nacimiento, y el mismo ciclo que se cerró con la muerte vuelve a empezar. Cuando un buscador se acercaba a Mahavira o a Buda, le pedían que recordara sus vidas pasadas. Mahavira llamaba a este acto de recordar Jati Smaran, el autorrecuerdo. Los nuevos buscadores decían, las vidas pasadas no tienen sentido para nosotros. Queremos estar tranquilos, libres de preocupaciones y ansiedades. Queremos conocer el alma, queremos liberarnos. Mahavira respondía, no podéis esperar todo eso, y no podéis conocer el alma sin antes ver vuestras vidas pasadas. Lo primero que debían hacer era ver sus vidas pasadas. No podían comprender qué sucedería al indagar en sus nacimientos anteriores, pero Mahavira los guiaría en ese proceso. El proceso tomaba tiempo, pero mediante la meditación profunda lograban alcanzar ese estado de recuerdo. Mahavira les preguntaba qué habían visto. Al escuchar sus respuestas, Mahavira les preguntaba, ¿es esto lo que desean también en esta vida? Olvidamos nuestras vidas pasadas, así que seguimos repitiendo lo que hicimos ayer. El ser humano es tan absurdo que, incluso si recuerda su vida pasada, no es seguro que vaya a cambiar. Recuerdas que ayer estabas enfadado y también recuerdas lo que obtuviste de ello. Pero hoy te enfadas de nuevo y mañana también. Ayer deseabas la felicidad, ¿y qué conseguiste? Lo recuerdas bien, y aún así la deseas hoy y mañana. La has deseado cada día y, en su lugar, solo ha llegado la infelicidad. Parece que el ser humano tiene una capacidad infinita para autoengañarse. Cada día te hieren las espinas y nunca recibes flores, pero la búsqueda de ellas continúa. Quizás temas ver la vida tal como es, para no tener que cambiar. Pero si deseas entrar conscientemente en el mundo de la práctica espiritual, la devoción y la consciencia, primero debes recordar esta clave las 24 horas del día. Tan pronto como te levantes por la mañana, recuerda que despertaste ayer y anteayer, que han transcurrido 50 años de despertares.
Y recuerda también que los mismos deseos de ayer te dominan hoy. No hagas nada, simplemente recuerda. No jures no volver a hacer lo que hiciste ayer. Jurar significa que no te diste cuenta de tus errores de ayer. No te beneficiaron, así que juraste. Recuerda bien y por completo tu ayer. No digas, no lo volveré a hacer. No digas, no me enojaré. Di solo esto, ayer me enojé. Recuerda únicamente que te arrepentiste ayer y anteayer. No tomes ninguna decisión al respecto hoy, solo recuerda. Será imposible sentir ira si el recuerdo de ayer te persigue. Buscar la felicidad parecerá una locura. La esperanza de obtener algo de otra persona disminuirá. Día a día, tu control sobre la vida se aflojará y tu puño se abrirá. Tu entrada al mundo interior comienza en cuanto tu dominio sobre la vida se afloja. Así que ten siempre presente esta primera clave. La vida es un engaño. La segunda clave a recordar es que el cuerpo inevitablemente morirá. Norman Brown escribió un libro titulado El cuerpo del amor. Creo que yo debería escribir uno titulado El cuerpo de la muerte. Este cuerpo es simplemente una preparación para la muerte. De él solo se obtiene la muerte. Cuando consideramos el mundo un engaño, nuestro apego al mundo exterior se debilita. Además, tenemos un apego tan fuerte a nuestro cuerpo que parece serlo todo para nosotros. Quien piensa que el cuerpo lo es todo no puede acceder a su interior. Se aferra con fuerza a la cadena que lo sujeta a la orilla. Tendrá que soltarla y dejar que la barca se libere. No pienses que este cuerpo morirá y que eres inmortal. No te aferres al deseo de ser inmortal. Solo debes saber que cuando el cuerpo muere, dejas de existir. Si dices que eres inmortal, que el alma es inmortal, que solo el cuerpo muere, no puedes acceder a tu interior. Son palabras superficiales que has recogido. Las has escuchado en el Bhagavad Gita y los Upanishads. Son palabras del Corán y la Biblia. No son tuyas. Esas palabras te detendrán en el plano intelectual, una barrera que debes superar para adentrarte en tu interior. Abordaré este punto junto con la tercera clave. Basta con recordar que el cuerpo morirá. Y por favor, no vincules esta segunda clave con la inmortalidad del alma, porque no sabes nada al respecto. Puedes llegar a saberlo, pero cuando lo sepas, no será necesario repetirlo. Por ahora, solo debes saber que el cuerpo va a morir. Esto no es difícil de comprender. El cuerpo es perecedero. Esto es un hecho innegable. Es la experiencia de toda la humanidad. No es necesario creer en alguien para aceptarlo. Este cuerpo fue un niño, creció, envejece, se dirige hacia la muerte. Cada paso que da lo acerca a ella. Vive un proceso gradual de muerte. Se equivocan quienes dicen que alguien murió a los 70 años. Morir es un proceso que se completa en 70 años. Nadie muere repentinamente en ese instante. El proceso de morir comienza desde el momento del nacimiento. Así como el agua se transforma en vapor a 100 grados, pero el cambio comienza desde el primer grado, lo que llamamos vida es solo el comienzo de la muerte. Será fácil soltar el apego al cuerpo si cultivas y profundizas este recuerdo. Al levantarte por la mañana, observa tu cuerpo con atención y recuerda que va a perecer. Al acostarte por la noche, obsérvalo de nuevo con atención y recuerda que va a morir. Al bañarte o comer, observa tu cuerpo con atención y recuerda que va a morir. Repite esto varias veces durante tus actividades diarias, como al rezar. Si este recuerdo penetra en tu interior, tu apego al cuerpo se romperá enseguida. Tu identidad con el cuerpo, con el yo, se desvanece en cuanto te das cuenta de esto. Debe desvanecerse, debe desaparecer. La identificación debe romperse. Esta es la cadena que ata al cuerpo. Ahora bien, la tercera clave. Jamás podremos conocer la verdad mediante lo que llamamos mente, intelecto o proceso de pensamiento. El ser humano ha creado miles de filosofías. Ha establecido innumerables principios en los libros sagrados. Nadie sabe cuántos sistemas se han formulado para explicar qué es la vida. Pero las filosofías han fracasado. No han podido encontrar la respuesta correcta. Bertrand Russell señaló en su autobiografía que, de joven, cuando ingresó a la universidad para estudiar filosofía, esperaba encontrar respuestas y soluciones, al menos, a los problemas esenciales de la vida. La filosofía busca respuestas a las dudas y preguntas que surgen en la vida de una persona.
Tras 90 años de experiencia, Russell escribió que tenía la edad suficiente para afirmar que, de sus estudios de filosofía, solo había obtenido nuevas preguntas, pero ninguna respuesta. Debido a su ingenuidad, cada respuesta que consideraba verdadera se convertía en fuente de nuevas preguntas. No obtuvo nada más. La filosofía fue derrotada por el razonamiento, por el intelecto, por lo que hoy en día no se escribe ningún libro nuevo sobre filosofía. Ahora, los estudiantes y expertos en filosofía de todas las universidades del mundo no establecen nuevos principios. Ahora solo intentan demostrar que las filosofías antiguas eran erróneas. Así se crea un vacío. La filosofía no tiene soluciones, no tiene respuestas. Las religiones, las escrituras, han dado respuestas, pero solo se memorizan, no se comprenden. Nuestro intelecto intenta contentarse con ellas, pero nunca lo ha logrado. Mientras no se alcance el verdadero conocimiento, no habrá satisfacción en la vida. La fe no puede brindar satisfacción, y nuestras mentes están llenas de fe. Alguien es cristiano, alguien es hindú, alguien es musulmán, alguien es jainista y alguien es budista. Todas estas son características de personas que viven en la mente. La verdad no se encuentra en la mente, ni puede encontrarse allí porque la verdad existía cuando no existía el intelecto, y seguirá existiendo incluso cuando el intelecto desaparezca. La mente no se puede comparar con la verdad. El cerebro humano es como una pequeña computadora. Si bien ahora se fabrican computadoras mejores que el cerebro, ninguna puede afirmar que proporciona la verdad. Una computadora solo puede brindar la información para la cual ha sido programada. El intelecto tampoco es más que una computadora. Es una computadora natural. El intelecto repite lo que ha acumulado. Cuando te pregunto, ¿existe Dios? La respuesta que das no es tuya, sino la que da tu intelecto, un simple eco de lo que ha acumulado. Si naces en una familia jainista, dirás, Dios no existe. El alma lo es todo. Si naces en una familia hindú, responderás, sí, existe un Dios. Y si naces en una familia comunista, dirás, no existe Dios, todos son tonterías. Todas estas son respuestas automáticas. El intelecto las acumula y las repite. El intelecto solo reproduce, no sabe nada. Nunca ha sabido nada, ni religión, ni filosofía, ni ciencia. En cuanto a la ciencia, parece que ha adquirido mucho conocimiento. Esto es una gran ilusión, pues lo que Newton creía fue refutado por Einstein. Y lo que Einstein creía está siendo refutado por la siguiente generación. Ningún científico en este mundo puede morir con la satisfacción de que lo que sabía era la verdad. Solo puede decir que su falsedad era más atractiva que la anterior. La generación futura puede refutarla. La verdad aproximada. Así es como se hacen las llamadas grandes afirmaciones. ¿Existen verdades aproximadas en algún lugar del mundo? Algo debe ser verdadero o falso. Cuando algo es aproximadamente verdadero, significa que es falso. ¿Qué significaría si dijera, te amo aproximadamente? No significaría nada. Al contrario, sería mejor si te dijera que te odio, porque sería la verdad. La frase amor aproximado no tiene sentido. O hay amor o no lo hay. Las cosas no suceden de forma aproximada en este mundo. La ciencia enuncia verdades aproximadas, pero cada una de ellas se vuelve cuestionable día a día. Hace más de 100 años, la ciencia afirmaba con bastante seguridad que la materia existía. Sin embargo, desde hace un siglo se sabe que la materia no existe. Antes de eso, la ciencia afirmaba que la existencia de la materia era un hecho, una verdad, y que Dios no era una verdad. Hoy el científico dice, no lo sabemos. Puede que exista un Dios, no hemos podido refutarlo. Ahora se acepta que la materia no existe. Ahora dicen que solo existe la energía. Es difícil decir cuánto tiempo seguirán así. Todos los principios humanos resultan insuficientes. La verdad es inmensa. La verdad siempre resulta ser inmensa e inalcanzable. Quien busca la verdad siempre debe recordar no confundirla con las creencias de su mente. La mente no conoce la verdad, solo conoce nociones y principios de verdad, solo reconoce las palabras como verdades. La mente contiene la palabra Dios, pero carece por completo de experiencia divina. Está repleta de palabras y engaña al hombre con ellas. Los engaños sobre el mundo exterior se desvanecen rápidamente.
Los engaños sobre el cuerpo no tardan en destruirse, pero destruir los engaños de la mente requiere mucho tiempo. Por lo tanto, quien busca la verdad siempre debe recordar que lo que la mente dice es producto de su imaginación. No es la verdad, sino una creación de su mente. La mente desconoce la verdad, y no puede conocerla. Si se tiene presente esta tercera clave, la mente se despojará de principios. Poco a poco, se liberará de todas las escrituras, de la filosofía, la religión y de todo ismo. Si se comprenden estas tres claves, la persona accederá inmediatamente a su inconsciente. Profundizará en su interior. Sus apegos se disolverán y la transformación comenzará en cuanto entre en el inconsciente. Entrará en contacto con la esencia más profunda de la vida por primera vez. Experimentará la vida desde dentro por primera vez. El inconsciente es la primera etapa. Tres cosas deben tenerse en cuenta sobre el inconsciente. Posee su propio cuerpo, compuesto por las impresiones de las acciones de todas las vidas pasadas. Es el cuerpo del inconsciente de cada uno. Y, en la actualidad, psicólogos como Jung, Freud y Adler hablan del inconsciente, pero carecen de la experiencia del buscador. El inconsciente se ha utilizado como principio para comprender el consciente. Pero quienes han explorado el inconsciente afirman que su cuerpo se compone de impresiones de acciones. Estas acciones de innumerables vidas pasadas tienen su propio cuerpo. Al adentrarse en el inconsciente, el individuo debe recordar que este sutil cuerpo de acciones no es quien es. También perecerá. Este cuerpo mío actual está compuesto de sustancias tangibles y muere en cada ciclo vital. El cuerpo de acciones en el inconsciente muere solo una vez, en el momento de la liberación, pero también debe morir. Debemos recordar las mismas claves sobre el cuerpo interno del inconsciente que hemos tenido presentes para el cuerpo externo. Ambos comparten las mismas ideas, pensamientos, imaginaciones y deseos. El cuerpo inconsciente está formado por vidas pasadas, y la mente inconsciente es el depósito de recuerdos de vidas pasadas. Todo yace oculto en él. Existe una ley maravillosa sobre la mente. Jamás olvida nada de lo que ha escuchado, ni siquiera una sola vez. Quizás pienses que no es así. Olvidas muchas cosas, pero solo lo parece. En realidad, no puedes olvidar. Todo se puede recordar. Solo que de forma desorganizada. Alguien te dice que tenía tu nombre en la punta de la lengua, pero no podía recordarlo. ¿Qué significan estas dos afirmaciones contradictorias? Si lo tienes en la punta de la lengua, por favor, dilo. En realidad, la persona recuerda dos cosas. Recuerda que lo tenía en la punta de la lengua, lo sabía, pero por el momento no logra recordarlo. Al rato va al jardín, cava un hoyo, hace alguna otra tarea o fuma, y exclama: ¿sí? Ahora recuerdo el nombre. De la misma manera, al entrar en el inconsciente, todos los recuerdos de tus vidas anteriores afloran. Pero esto también es la mente. Cuando recuerdas que esto también es la mente y que no podrás alcanzar la verdad a través de ella, entonces se produce el segundo salto. El primer salto fue hacia tu propio inconsciente individual. El día que ocurre este salto desde el inconsciente, entras en el inconsciente colectivo. Cuando saltas al inconsciente colectivo desde el inconsciente individual, entonces, por ejemplo, puedes ver pasar a otra persona frente a ti y sabes que va a cometer un asesinato. Ese día, con solo que alguien se cruce en tu camino, sabes lo que quiere preguntar. Ese día, puedes ver pasar a alguien e inmediatamente sabes que su muerte es inminente. Cuando sabes todo esto, ese día entras en el inconsciente colectivo. A esa profundidad, estarás conectado con el todo, estarás conectado con el inconsciente de todos. Es una experiencia inmensa. Es una experiencia muy profunda porque todo el universo comienza a manifestarse como uno solo desde tu interior. Todos los seres vivos del universo se presentan como uno contigo. Toda la vida parece ser la tuya. Pero también hay que dar el salto desde aquí. Este tampoco es el estado definitivo. Este estado también tiene su propio cuerpo. En este estado, el conjunto de acciones de todos se convierte en tu propio cuerpo. En este estado te experimentas casi como Dios. Así es como muchas personas en este estado empiezan a declarar: yo soy Dios, como lo hizo Meher Baba. Quien ha accedido al inconsciente colectivo no puede engañarte. Se cree Dios, porque todo lo que proviene del inconsciente colectivo empieza a parecerle propio. Pensamos que alguien está loco cuando se autoproclama Dios.
En el fondo, lo está. De hecho, ni siquiera este es el estado supremo. En este estado, el inconsciente colectivo y las acciones del inconsciente colectivo se presentan como propias. Por eso Meher Baba pudo decir, tras la muerte de Gandhi, he absorbido a Gandhi en mí. Cuando murió Nehru, dijo lo mismo. La gente podría pensar que es un impostor astuto, una especie de embaucador. El engaño le ocurre a Meher Baba. Él no te está engañando a ti. Pero así parece cuando el inconsciente colectivo, cuando la mente de todos empieza a parecerse a la tuya, hace que, al morir alguien, parezca como si esa persona se hubiera fusionado contigo. Pero incluso en esta etapa, el yo está presente. Por eso Meher Baba pudo decir, soy la encarnación de Dios. Pero mientras el yo esté presente, no se habrá alcanzado la verdad última. Si además recordamos en este punto que este cuerpo divino sigue siendo un cuerpo, y esta mente divina, esta mente sublime, sigue siendo una mente, si recordamos estas claves, entonces se produce otro salto y entramos en el inconsciente cósmico. En ese estado de inconsciente cósmico uno puede decir, yo soy Brahman, lo supremo. Entonces uno experimenta la luna y las estrellas girando en su interior, el sol naciente en su interior, como solía decirle Swami Ramateertha. Si le cuentas eso a un psicólogo, te dirá que eres neurótico o psicótico, que no estás en tus cabales. La luna y las estrellas siempre están en el mundo exterior, ¿cómo podrían estar dentro de ti? Hay algo de cierto en lo que dice el psicólogo. Tiene razón hasta donde alcanza su comprensión, pero no ha tenido la experiencia de personas como Ramateertha. Una persona como Ramateertha se ha expandido hasta convertirse en un cuerpo cósmico. Los límites infinitos del universo son ahora sus límites, por lo que experimentará todas las revoluciones de los cuerpos cósmicos dentro de sí mismo. Un individuo así puede decir, veo el mundo crearse y destruirse, veo la luna y las estrellas formarse y morir. Los recuerdos de tal persona surgen del cosmos mismo. Quienes han hablado del nacimiento del universo, cuando se creó el mundo, la tierra, la luna y las estrellas, son, en su mayoría, personas que han experimentado el inconsciente cósmico. Sus experiencias son auténticas, pero no definitivas. Si un individuo, incluso en ese estado de inconsciente cósmico, logra recordar esos elementos claves, comprenderá que su cuerpo es también el cuerpo de ese vasto universo. No importa si el cuerpo es pequeño, apenas mide 1,80 m, o se extiende hasta el infinito. Entonces, da igual si los pensamientos son míos o del Brahman. Solo hay una diferencia de grados. Si se logra recordar esto en esta etapa, entonces queda el cuarto salto y el individuo entra en Manirvana. Allí la mente se disuelve por completo, el yo desaparece. Aquí el individuo ni siquiera dice, yo soy Brahman, yo soy Dios, ni siquiera dice, yo soy el alma. A Buda le resultó muy difícil explicar esto, porque afirma que no hay alma, no hay Dios, no hay Brahman. Entonces, la pregunta es, ¿qué queda ahora? Solo queda el vacío, que no tiene límites, en el que no hay corrientes de pensamiento, ni centro, ni ego. Solo queda el vacío. Se puede decir que nada se salva, nada permanece. Perderlo todo es el logro supremo. Es lo máximo, es lo definitivo. ¿Y más allá? No hay camino más allá porque no hay más allá. El salto desde el inconsciente cósmico es hacia el vacío, hacia lo supremo, hacia la verdad, hacia el Mahanirvana, hacia el moksha. Puedes llamarlo como quieras. Así pues, existen tres dificultades principales. La esperanza de felicidad en el mundo exterior, la muerte en el mundo del cuerpo y la esperanza de verdad en el mundo de la mente. Estas dificultades, estos obstáculos, reaparecen en cada etapa, pero no debes preocuparte demasiado por ellos. Si trasciendes estos tres obstáculos, la existencia te presentará otros tres. Si los superas, aparecerán nuevos desafíos en una etapa más profunda. Los obstáculos serán los mismos, solo que su forma cambiará en cada etapa. Te perseguirán hasta el final. Cuando ya no queden obstáculos, cuando experimentes que ya no queda nada, entonces, y solo entonces, sabrás que has conocido lo último. Pero para conocerlo, uno debe borrarse por completo, totalmente. Uno debe borrarse como cuerpo, como alma, como Dios e incluso como la realidad última. Concluiré este tema citando a Jesús. Jesús dijo, bienaventurados los que se atreven a borrarse a sí mismos, porque solo ellos pueden llegar a Dios.
Pero los que se afanan en salvarse a sí mismos son desdichados, porque los que se salvan a sí mismos lo perderán todo. Estas son las 3 claves. Empieza donde estás, y el camino seguirá su curso por sí solo. Sigue usando estas 3 claves mientras quede algo. Y cuando ya no quede nada, ni siquiera tú, y las claves también desaparezcan, no habrá espacio para proclamaciones, ni siquiera para afirmaciones como yo soy Dios de Meher Baba, o lunas y estrellas orbitan dentro de mí de Ramateerta. No quedará espacio ni siquiera para proclamar, yo soy la realidad última. ¿Quién lo proclamará? ¿Y quién estará allí para proclamarlo? Cuando cesen todas las palabras, se apague todo discurso y desaparezca toda personalidad, lo único que quedará será lo último. Esa es la única búsqueda de toda religiosidad, la sed de todos los seres, el anhelo de todas las almas. Esa es la única inmortalidad. Mientras haya forma, hay muerte. Donde no hay forma, hay inmortalidad, hay dicha. Mientras exista el otro, hay dolor y sufrimiento. Solo cuando el otro deja de existir es posible la dicha, solo entonces hay paz. Mientras exista el yo, hay inquietud. Solo cuando el yo deja de existir, hay paz. Solo entonces existe Sat Chit Anand, la verdad, la conciencia y la dicha. No se trata de hablar, sino de experimentar. No de decir, sino de conocer. No de contar, sino de ser. No es que se conozca Sat Chit Anand. Uno se convierte en ello. Maestro, en la práctica de la consciencia, por favor explícanos las similitudes y diferencias entre observar, consciencia y aceptación. En la práctica espiritual, será útil comprender estas 3 palabras. Presenciar, consciencia y aceptación total. Presenciar es el primer paso para transitar la vida como testigo. Significa que viviré como observador, vidente, testigo a lo largo de mi vida. Si me maltratas, no me sentiré maltratado. Estás maltratando al yo. Si me hieres con una piedra, no sentiré que lanzaste la piedra y me lastimaste, sino que lanzaste la piedra y hiriste a esa persona. Siempre me situaré en el tercer vértice del triángulo. Siempre saltaré al tercer vértice. Si mi casa se incendia, no sentiré que mi casa se está quemando, sino que su casa arde y yo la estoy viendo. La práctica espiritual comienza con este testimonio, dividiendo la vida en 3 partes. Normalmente dividimos la vida en 2 partes. Yo estoy aquí y tú estás allá. Tú eres el agresor, yo la víctima. Eso es todo. Solo existen 2 partes, la tercera no está presente. Al convertirnos en testigos, añadimos una tercera persona. En cualquier circunstancia, yo debería ser siempre la tercera persona y no la segunda. A medida que esta tercera perspectiva se aclara, parece lógico reírse de las otras 2, la del agresor y la de la víctima. Cuando Ramateerta estuvo en Nueva York, algunas personas le arrojaron piedras y otras lo insultaron. Al regresar a su habitación, les dijo a sus amigos, Ramateerta se metió en un buen lío hoy. La gente empezó a insultarlo y algunos le arrojaron piedras. Fue divertidísimo. Los amigos dijeron, ¿de qué estás hablando? Tú mismo fuiste víctima de abuso. Ramateerta respondió, ¿cómo pueden insultarme? Ni siquiera yo sé mi nombre, ¿cómo pueden saberlo ellos? Estaban insultando a Ramateerta. Sus amigos le preguntaron, ¿entonces no eres Ramateerta? Ramateerta respondió, si yo fuera Ramateerta, habría regresado muy disgustado y triste. Estaba allí, viendo cómo algunas personas insultaban, y el pobre Ramateerta aguantando. Como me dije hoy, Ramateerta se metió en un buen lío. Ser testigo es el primer paso para quien busca manifestar a esta tercera persona. Es sencillo. Testigo es la más fácil de las 3 palabras. Intenta ser siempre consciente del testigo. Cuando comas, observa que alguien está comiendo. La persona a la que hasta ahora has conocido como yo está comiendo. Quédate en un rincón de la mesa y observa. Tú no estás comiendo, pero alguien está comiendo. Alguien está comiendo y tú lo estás observando. A medida que este testigo se manifiesta, tu interés por la vida disminuye progresivamente, pues a un testigo no se le puede molestar, solo a quien actúa. Cuando piensas estoy comiendo, puedes sentirte infeliz. Cuando dices estoy haciendo el amor, puedes sentirte perturbado. Pero cuando dices que alguien está haciendo el amor y otra persona está siendo amada, y tú eres un tercero que lo presencia, entonces no puedes sentirte perturbado.
No sientes ansiedad ni preocupación. Si recuerdas actuar como testigo entre 5 y 10 veces al día, dejarás de soñar por la noche. Solo quienes actúan durante el día sueñan. Son los mismos por la noche. ¿Cómo se puede abandonar por la noche el hábito de actuar durante todo el día? Si alguien atiende una tienda durante el día, lo hace también por la noche. Si estoy litigando en un juzgado todo el día, seguiré litigando por la noche. Quien actúa durante el día, actúa también por la noche. Por el contrario, quien es testigo durante el día, también lo es por la noche. Esto es muy interesante. Si te conviertes en testigo durante el día, tu tienda seguirá funcionando. Pero la tienda en tu interior cerrará. Como la tienda en tus sueños no es real, sino solo una idea, al convertirte en testigo desaparece. La tienda exterior seguirá funcionando, pero la tienda en tus sueños se desvanecerá. Al convertirte en testigo, no hay lugar para preocupaciones ni inquietudes. Las preocupaciones y la ansiedad aumentan cuando prevalece la idea de que yo soy quien hace. Estados Unidos es hoy el país más preocupado porque la noción de yo hago es la más fuerte allí. Sea lo que sea que se haga, el yo siempre está detrás. En el pasado, en el mundo antiguo, no había tantas ansiedades ni preocupaciones. La razón no es que la gente viajara en carretas tiradas por bueyes en lugar de aviones. Es algo completamente distinto. ¿Por qué había menos preocupaciones en el pasado? El testigo, el tercer vértice del triángulo, era conocido en el mundo antiguo junto con el hacedor, y la gente siempre intentaba desarrollar esta idea. Observaban que las cosas sucedían, pero también que yo no las hacía. Lo expresaban de muchas maneras. A veces decían que Dios estaba interviniendo. Esta es una forma de decir yo no soy el hacedor. Otras veces decían que era el destino quien las hacía. Y otras, simplemente decían, está escrito. Esta es también una forma de decir yo no soy el hacedor. Estamos equivocados. Malinterpretamos sus enseñanzas de tal manera que olvidamos por completo las razones que las impulsaron a decir lo que dijeron, pero aún nos aferramos con vehemencia a sus palabras. Todavía creemos en el destino, incluso hoy. Acudimos a un quiromántico o astrólogo para que nos lea la carta astral, para encontrar maneras de cambiar nuestro destino mediante sacrificios, cultos, etc. Aquellas palabras simplemente se usaban para denotar el verdadero concepto que las sustentaba, que el testigo estaba presente en un tercer plano, que no había ningún hacedor. Entonces Krishna le dice a Arjuna que luche. ¿Por qué te preocupas si piensas que estás luchando tú o que estoy luchando yo? Y Krishna le añade, mátalos. ¿Por qué te preocupas si piensas que los estás matando? Aquellos a quienes crees que vas a matar ya han muerto. Arjuna no comprende esta afirmación de Krishna porque se considera a sí mismo el que actúa. Dice, ¿cómo podría matar a mis seres queridos? Me pertenecen. No, no puedo matarlos. Sus preocupaciones son las de un hacedor. Si quieres comprender la esencia del Gita, se resume en dos frases. Arjuna se engaña creyendo ser el hacedor, y Krishna lo persuade constantemente para que sea un testigo. No hay nada más que comprender en el Gita. Krishna repite, eres simplemente un observador, un vidente, no un hacedor. Todo esto ya ha sucedido. Esto es solo una forma de decirle que no es el hacedor. Olvídalo por completo. Esta ilusión te vencerá y te sumirá en el autoengaño. Esta ilusión te mantiene preocupado, te mantiene obsesionado. Ser testigo es el primer paso del buscador. No es lo más fácil, pero comparado con los pasos superiores, sin duda es sencillo. Con un poco de práctica, no resulta difícil. Nada en un río y observa cómo nadan los demás. Camina por la calle y observa cómo caminan. Esto no es difícil. A veces tendrás un destello de perspectiva. Y en cuanto vislumbres esa visión desde otro ángulo, de repente verás que el mundo entero ha cambiado. Todo habrá cambiado, las cosas tendrán un color diferente. El mundo existe tal como lo vemos. Cuando nuestra visión cambia, el mundo cambia. El segundo paso es la consciencia. Va más allá de ser un simple testigo. Al ser testigos, tomamos a dos personas, tú y yo, y en ese acto nos distanciamos de ellas como una tercera persona. Al ser testigos, dividimos el mundo en tres partes. Formamos un triángulo. En la consciencia, no se hace tal división. Vivimos en la consciencia. Al caminar, somos conscientes de que estamos caminando. Lo hacemos conscientemente.
Lo que suele ocurrir es que todas nuestras acciones se ejecutan por costumbre. Cuando te giras hacia tu casa, lo haces automáticamente, como una máquina. Sonríes al ver a tu esposa. Es una sonrisa grabada, un mero hábito. Es solo una medida de defensa, realizada inconscientemente. Así que, si observas con atención, te darás cuenta de que no os encontráis realmente. Simplemente repetís las mismas rutinas como un disco rayado. Solo podéis encontraros cuando os relacionéis con plena consciencia. En este estado de plena consciencia, eres totalmente consciente de cada acción que realizas. Siempre estás al tanto de lo que se hace. Puede ser comer, hablar, cualquier cosa. Al presenciar, se manifiesta el tercer punto, y como testigo, la consciencia te resultará fácil, porque para ser testigo, debes estar consciente. Pero con la consciencia, no estás separado. Todo lo que sucede, sucede a la luz de la consciencia que arde en tu interior. Incluso al levantar el pie, lo haces conscientemente. Pronuncias cada palabra en un estado de plena consciencia. Si dices sí, quieres decir sí. Lo has dicho conscientemente. Y si dices no, quieres decir no. Has hablado con consciencia. En este estado de consciencia, todo lo que carece de sentido en la vida cesa, pues nadie puede hacer nada inútil ni sin sentido estando consciente. La red de vanidades que tejemos como arañas y en la que a menudo nos enredamos, se rompe de inmediato. Si decimos una mentira, y para mantenerla a lo largo de la vida, seguimos mintiendo. Olvidamos la mentira original. La red se extiende y, poco a poco, caemos en ella sin darnos cuenta. Recorremos caminos que no queríamos recorrer. Establecemos conexiones que no deseábamos establecer. Hacemos cosas que nunca quisimos hacer. Entonces, nuestra vida entera se vuelve confusa y fragmentada. La consciencia plena significa estar totalmente consciente de lo que haces en el momento en que lo haces. Experimenta con ello y lo comprobarás, y experimentarás una paz que nunca antes habías conocido. El tercer paso, la talidad, es aún más difícil. Solo se puede cultivar la consciencia si se incluye la talidad. Talidad significa que las cosas son como son. Talidad significa aceptación total. Talidad significa que no hay queja alguna. Talidad significa que lo que es, simplemente es, y lo acepto. Al observar, soy un mero espectador de lo que sucede. Es posible que no lo acepte. En la consciencia, estoy despierto. Lo que no debería ser, se desvanecerá gradualmente, y solo lo que debería ser sobrevivirá. En la talidad, acepto todo lo que es. El sufrimiento, la muerte, el encuentro con un ser querido, la separación de un ser querido, acepto totalmente lo que es. No hay queja, ni negación alguna en ningún rincón de mi ser. La esencia misma es la religiosidad suprema. Una persona religiosa no es quien dice, creo en Dios, quien dice, tengo fe, tengo confianza. Una persona religiosa es quien no se queja, quien dice, lo que es correcto. No encuentro oposición alguna en mi interior, en ningún rincón de mi ser. Lo acepto. Cada respiro suyo es un acto de aceptación. Esa aceptación total es cada latido de su corazón. Sea lo que sea como sea este mundo, Voltaire escribió en alguna parte. Oh Dios, tal vez algún día te aceptemos, pero no podemos aceptar tu mundo. Hay quienes aceptan el mundo, pero no son capaces de aceptar a Dios. Todos aceptamos la felicidad, pero ¿quién aceptaría la infelicidad? Y mientras no se acepte, la infelicidad permanecerá. Quizás ahí radique la importancia de la infelicidad en la evolución de la vida espiritual. Todo lo que la vida nos depara debe ser aceptado. La aceptación total trae consigo una inmensa dicha. Cualquiera puede aceptar las flores, pero la verdadera cuestión es aceptar las espinas. Todos aceptamos la vida, la abrazamos. La cuestión es aceptar la muerte. Tatata significa aceptación total. Dicha aceptación puede darse cuando uno es plenamente consciente, y esto solo es posible tras convertirse en testigo. Cuando esta aceptación se arraiga en el corazón de alguien, una danza de dicha infinita comienza en su ser. La música de la flauta del vacío y la danza sin movimiento se introducen en su vida. La fragancia que no tiene flor comienza a impregnarla. Pero la aceptación total es muy difícil de alcanzar. Un monje pasaba bajo un árbol. Un hombre lo golpeó con un palo, pero en su nerviosismo, el palo se le cayó y huyó.
El monje recogió el palo, fue a una tienda cercana y le dijo al tendero que guardara el palo y que se lo devolviera al pobre hombre si volvía a buscarlo. El tendero dijo: «¿Qué hombre tan amable eres? Te golpeó con ese palo». El monje respondió: «Una vez, al pasar bajo un árbol, una rama me cayó encima y la acepté. Ese hombre debe ser, al menos, mejor que ese árbol». Por ejemplo, si navegas en un bote por un río y otro bote vacío se acerca por un costado y choca contra el tuyo, no dices nada. Lo aceptas y sigues navegando. Pero si un hombre estuviera sentado en ese bote, habría una discusión. Perdonarías al bote, pero no al hombre. Perdonarías al bote porque lo aceptaste. No te quedaba otra opción. No perdonarías al hombre porque te resultaba difícil aceptarlo. Cuando ambas situaciones, ya sea que el barco esté vacío o que haya un hombre a bordo, te parecen la misma, eso es aceptación total. Incluso si hay la más mínima diferencia en tu actitud, has fallado. Si alguien te arroja flores y otra persona te arroja piedras, si aceptas ambas situaciones sin hacer distinción entre ellas, entonces hay aceptación total. Entonces no deseas nada más que lo que sucede en este mundo. Te contentas con este universo entero, inmenso e infinito, donde las olas se mueven en el océano, las tempestades se levantan, las flores florecen en los árboles, las estrellas se mueven en el cielo, alguien insulta y alguien canta. Aceptas el todo tal como es. Esto es Tathata, el tercer paso para el buscador. Para alcanzar un estado de plena consciencia, debes comenzar observando y terminar con la aceptación total. Primero, sepárate de la gente como observador. Luego, centra tu atención en tus acciones y acepta el conjunto. Siguiendo estos tres pasos, la consciencia se fortalece y profundiza gradualmente. A Buda se le llamaba Tathata. Le gustaba mucho este nombre. Siempre que pasaba por un pueblo, decía: «Tathata está pasando». Significa aquel que ha alcanzado la actitud de aceptación total. Así viene, así se va, como los cisnes que vuelan sobre un lago, proyectan sus sombras y desaparecen. Ni los cisnes ni el lago conocen sus reflejos. No hay deseo de hacer nada distinto a lo que está sucediendo. Lo que pasó, pasó. No se lleva la cuenta, no hay esperanza de éxito ni de fracaso, no se alberga la frustración ni se contempla la victoria. Tathata es individualidad, es vacío, es la nada. Podría decirse que es un vacío viviente interior. Es un vacío rodeado de huesos, carne y tejidos. Quien se convierte en este vacío es un Tathata. Alcanza la cuarta etapa. Ser un Tathata es saltar del inconsciente colectivo al inconsciente cósmico. En la etapa de la observación, nos alejamos del mundo exterior y entramos en el inconsciente. En la consciencia, trascendemos el inconsciente y accedemos al inconsciente colectivo. En esta etapa debemos practicar la aceptación. Entonces entramos en el inconsciente cósmico. Una vez alcanzado el inconsciente cósmico, no existe la práctica espiritual. En el Tathata no hay sadhana, ni práctica espiritual. En esta etapa, todo en la vida transcurre por sí solo, sin necesidad de esfuerzo para mantenerlo, sin esfuerzo alguno para la introspección. Lo que éramos en nuestro interior se ha perdido. El Tathata es la realización suprema. Significa descender al templo del abismo infinito. La religiosidad es la puerta. La meditación es el proceso de acercarse a esa puerta. Tathata es la deidad principal del templo. Una última pregunta. Maestro, has dicho que una persona inconsciente no hace nada. Las cosas simplemente le suceden sin que las desee ni las elija. Por favor, explica la diferencia entre alguien dormido y una persona despierta. Gurdjieff dice que una persona despierta se cristaliza. ¿Qué significa eso? ¿Acaso no significa que el ego de una persona despierta desaparece en lugar de cristalizarse? Una persona dormida, sin despertar, no actúa. Las cosas le suceden y cree que las provoca. La persona despierta tampoco actúa, pero lo sabe. Esta es la única diferencia. No hay diferencia en sus acciones, sino en su actitud, en su conciencia de ellas. El despierto camina, el dormido también. Un individuo plenamente consciente camina sabiendo que no soy, y una persona inconsciente camina llena de ego, llena de arrogancia. Esta es la diferencia. La cristalización de una persona despierta ocurre cuando surge en ella la individualidad. Jung coincide con Gurdjieff en que, al despertar interiormente, la individualidad se fortalece.
Por lo tanto, es natural preguntarse si la individuación de una persona despierta se fortalece o se extingue. ¿Se transforma en ego o desaparece? Esto es simplemente una diferencia de lenguaje. Yo lo llamo el nacimiento del vacío, la vacuidad. Gurdjieff lo llama cristalización. En realidad, el verdadero individuo nace por primera vez al vaciarse, porque en ese proceso alcanza Virat, la inmensidad. Al convertirse en vacío, al perder la individualidad, uno se convierte en un verdadero individuo por primera vez. Pero es difícil de comprender. Es una de las paradojas de la religión que no logramos entender. Cuando una gota de agua cae al océano, se puede decir que la gota se ha perdido. ¿Dónde está ahora? También se puede decir que la gota se ha convertido en el océano. Se puede decir que la gota se ha perdido, que ya no existe, que se ha convertido en un vacío. O se puede decir que se ha convertido en el océano. Antes no era nada, pero ahora, por primera vez, se ha convertido en el océano. Estas son formas de hablar, tanto negativas como positivas. Gurdjieff y Jung lo llaman individuación, cristalización. La persona se ha convertido en un individuo por primera vez, como la gota que se convierte en el océano. Mahavira lo llama Atman, el alma. Significa lo mismo. Shankara lo llama Brahman. Es lo mismo. Todos estos son términos positivos. Solo Buda usa términos negativos. Dice Anatman, que significa no Atman. No se convierte en alma, ha perecido. Ya no hay Atman, no hay Brahman, y lo que queda no tiene nombre. Dice que la gota ya no existe, que dejemos de lado el tema. Cuando decimos que la gota se convierte en el océano, le ponemos un límite. Buda dice que al usar palabras positivas siempre habrá un límite. La mente humana se centra rápidamente en lo positivo. Si se le pide a alguien que se pierda a sí mismo, preguntará, ¿por qué debería perderme? ¿Qué ganaré? Si le respondes, te convertirás en Dios, lo entenderá enseguida. Si le dices, serás Brahman, también lo entenderá enseguida. Por eso, las enseñanzas de Buda no arraigaron en este país. Estamos acostumbrados al lenguaje positivo. Buda empleó un lenguaje negativo de forma generalizada por primera vez en la historia de la humanidad. Y lo cierto es que solo se pueden hacer afirmaciones negativas sobre la verdad última, ya que todas las afirmaciones positivas establecen límites. Así pues, los Upanishads dicen, ni esto, ni aquello. Es una afirmación negativa, ni esto, ni aquello. Si decimos que Brahman es así, no es así. Y si decimos que Brahman es asá, tampoco es asá. Buda también emplea un lenguaje negativo. Buda dice que es nada, vacío. La palabra que utiliza es nirvana. Esta palabra es muy significativa. Nirvana significa la extinción de una lámpara. Hay una lámpara, y si apagas la llama, se extinguirá. Si preguntamos a dónde fue la luz, decimos que se ha ido, que se ha perdido. O, si se quiere, se puede decir que la luz se ha convertido en todo, se ha unido a todo, ahora no tiene límites. Buda y quienes buscan la precisión hablan en términos negativos. No es que Mahavira o Shankara lo desconocieran. Pero la gente quiere saber si la gota de agua desea perderse, si desea fundirse con el océano. Solo lo hará cuando sepa que no hay daño en perderse. La gota desaparecerá, pero se convertirá en océano. Si una gota cae al océano con el deseo de convertirse en océano, no podrá hacerlo, porque ese deseo la mantendrá como una gota de agua. Esa codicia, ese deseo, la mantendrá atada por todos lados. Por eso uso la palabra vacío. Lo último no tiene límites. El individuo simplemente se desvanece. Gurdjieff habla de cristalización. Yo diría descristalización total, entrega total. No queda nada. Los cisnes han volado y no hay reflejo alguno en el lago. La gota se pierde y la luz de la lámpara se apaga. A pesar de buscarla en el espacio infinito, no se encuentra rastro alguno. De todos modos, la elección de las palabras es tuya. Si temes los términos negativos, usa palabras positivas. Solo quien se atreve a lanzarse al río alcanza la perfección. Quien se atreve a convertirse en el vacío tiene derecho a la perfección. Agradezco que me hayan escuchado con tanto amor y silencio. Para concluir, me inclino ante la divinidad que reside en todos ustedes. Reciban mi pranam, mi ofrenda de respeto.